RTP. Bienvenido, don Henry Cucalón. Qué gusto verlo, don Ramón. Buenos días. Qué gusto compartir con ustedes. El Saludos gusto a la es propio. audiencia. Buenos El días gusto con es propio. todos. ¿Ah? ¿Cómo va la cátedra? Muy bien. ¿Ah? Todos los días hay temas para conversar. Justamente Sí. este es un tema muy interesante. Vamos. Los venía escuchando y es la primera vez en la historia del Ecuador, desde que somos república, que no es que se le delega a un vicepresidente la coordinación, la supervisión de una esfera pública, que es lo más normal del mundo, si es un tema de confianza. No, se le ha encargado El ministerio. el despacho ministerial, que significa hasta los acuerdos ministeriales, resoluciones, acción de personal, como usted bien decía, de un ministerio que tiene 4.000 millones, que al igual que la educación es el que más empleados tiene. Eso no ha pasado, es inédito en la República. Lo que debió ser un tema, me imagino, de horas, por no decir minutos, hasta conseguir un titular, parece ser que es una acción permanente. Coincido en algo con usted. Para ser ministro de Salud no necesariamente uno tiene que ser médico. Puede ser un administrador, por así decir. Pero sí me preocupa cuál es la coyuntura de este encargo que parece ser permanente. Aquí, sin perjuicio de los méritos que tiene la vicepresidenta, no nos hemos puesto a pensar que lo que hay es una ausencia de cuadros para designar a una persona titular. Porque la vicepresidenta no es una empleada del gobierno, no es funcionaria, es dignataria, elegida por voto popular, cuya función es reemplazar temporal o definitivamente al presidente. Que le pueden supervisar áreas como era Dajic en la economía, como era Novoa en la reconstrucción de la costa, y me moré toda la mañana en las delegaciones que han tenido los vicepresidentes. El despacho de un ministerio es un asunto más complejo. Y le voy a hablar de las responsabilidades políticas. Yo soy asambleísta. Usted sabe que para controlar políticamente los ministerios solo cabe incumplimiento de funciones, que es un término genérico. Pero para el presidente y vicepresidente no es lo mismo, ¿no? Hay una categorización distinta, más allá de los golpistas. ¿Cuál es la categorización? Solo pueden ser responsables políticamente por peculado, más allá que se inventaron el peculado por omisión, el concepto de traición a la patria. Entonces son otras características. Es decir, si mañana un diputado quiere controlar la acción del gobierno de la vicepresidenta, encargada del despacho del Ministerio de Salud, no del sector de la salud, no puede. Va a haber un choque. Bueno, Yo entiendo. peculado, sí, pues ese sí. No, estoy hablando de lo conceptual. Yo tengo el mejor de los respetos para la señora, pero yo creo que esto debe ser transitorio. Cuidado, la omisión de la falta notoria de cuadros que tiene el gobierno se convierte en la regla. La discusión que hay a esta altura de la película es si el presidente le cayó esto como un balde de agua fría, que entra y le dice que el contrato que él ponderó, que se anticipó en anunciar media hora al cierre de la licitación, termina friccionando las relaciones de poder. Voy a tomarlo como algo positivo de parte de ella. Cuando un ministro hace eso y hace lo contrario que hacen otras ministras, ¿qué es lo que hace el presidente? O rectifica, o como los ministros son fusibles, lo sacan, porque para eso son secretarios de Estado. ¿Qué hace en el caso del encargo de una persona que no es su empleada? Pues, ¿no? Es elegida por el pueblo. Yo sé que esas características no están muy claras en la mentalidad que tiene él. ¿Y qué hace? ¿Qué hace en el momento que falla en la gestión administrativa, no en la supervisión? Porque hasta Glass supervisó los sectores estratégicos, pero no era el ministro de los sectores estratégicos. Parece un juego de palabras, pero es más sencillo de lo que aparenta el tema. Más complejo. Mucho más complejo. ¿Qué va a hacer si es que falla o le sigue observando correctamente la situación? ¿Qué va a hacer? ¿La va a exiliar? ¿Qué va a hacer? Ojo con el tema, aquí se está mezclando un asunto muy delicado. Por experiencia le digo, don Ramón, los dos ministerios más complejos de administración pública son salud y educación. Son los más complejos. No es cosa fácil. La educación aún más grave con lo que le agregaron deporte, universidades y nada más y nada menos esto que le han aumentado lo que es la CENACID, que es el Ministerio de la Educación Superior, si cabe la palabra, con rango de viceministerio. Es absolutamente complejo, o sea, no es cosa fácil. Astrid, adelante. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Además de este tema, hay otro también que se pone en debate y son los viajes del presidente, en un sentido de que dentro de la agenda que va a cumplir durante el mes de diciembre y parte de enero, también se encuentran incluidas sus vacaciones.
Algo se mencionaba el día de ayer y se continuaba en el debate, incluso conversábamos un poco también nosotros sobre, por ejemplo, si cabe o no cuando pide vacaciones o cuando establece, por ejemplo, que va a tener una agenda personal, el encargo de sus funciones como mandatario. Y segundo, que ninguno de sus permisos han pasado todavía por la Asamblea Nacional, que también es algo importante. No solamente los permisos, hasta cuando va a trabajar, también tiene que notificar a la Asamblea Nacional. Desde el año 98 se cambió, porque antes había que pedirle permiso al Congreso. Ahora ya no se pide permiso, se notifica de la salida y la motivación. Se lo han saltado. Espero que el doctor Herrería, que es un hombre que sabe de derecho y de administración pública, ponga orden a partir de su ingreso con estas ausencias. No ha notificado nada. Ni la del 18 al 20, que la ha calificado esa cosa que tiene de secretario de Transparencia, la ha calificado de reservado, y eso no existe. Una cosa es que no diga el detalle de las conversaciones, pero nada en un presidente puede ser reservado en el sentido con quién se reúne y para qué. El detalle y la bitácora, qué es lo que come, no le interesa absolutamente a nadie. Pero aquí no nos van a burlar. Aquí sí sabemos cómo son las cuestiones públicas. Ellos son los advenedizos, no nosotros ni la ciudadanía. En lo que respecta a este tema, el presidente, como todo ciudadano y todo ser público, tiene derecho a descansar y tiene derecho también a su espacio familiar. Nadie le puede discutir. Todos los presidentes lo han hecho. Se toman unas horas, toman una hora de descanso. Los presidentes muchas veces iban a Salinas, me acuerdo de la base naval, donde los presidentes tienen una casa comando que se llama, y muchas otras cosas más. Pero señores, tengamos claro algo. Si ya te vas a poner como si fueras funcionario y coger vacaciones, lo mínimo que puedes hacer cuando estás de vacaciones es encargar, ¿no? Y se encarga a través de un decreto ejecutivo, y si encargas la presidencia de la República. Cosa distinta, y mira cómo se van tomando los temas. Uno de los grandes cambios de la Constitución del 98 fue que cuando un presidente viajaba, cuando Febres Cordero iba donde Ronald Reagan y se hospedaba en Blair House, por si acaso, porque ahí llegó en su visita a Estado, antes le encargaba pues a Peña Herrera el país. Desde el 98 no hay ese encargo, porque cuando estás afuera, sigues siendo presidente, que esta es una lógica. Pues bien, si ese es el tema cuando estás de trabajo, ahora cuando estás de vacaciones, que no estás al mando, no ejerces como jefe de Estado, es obligatorio pues el encargo al segundo o segunda mandataria. Pero todo esto aquí, no digo la de la semana pasada, el 18 al 22, la de Thanksgiving ahora. Del ¿Sabes qué es lo que pasó? También es personal, era político, después personal. Señor, aquí nadie está en contra de la paz familiar. Pero aquí este es un tema de transparencia y de sujeción a la ley. Señores, este es un Estado. Esto no es una actividad particular. Aquí hay que ponerse claro cuáles son los temas. Claro, mañana uno hace una precisión, hace una crítica democrática, el facilismo, el algoritmo, automáticamente eres correísta, así que no te dicen narcotraficante, pues el otro lado. Ya esas cosas se perdieron. Esa es una de las elecciones del domingo 16 de noviembre, ¿no? Esa es parte del estate quieto, ¿no? Bájame las revoluciones en eso, ¿no? Y justamente ese tema de que ganó el no, para mí es como un trigger, ¿no? Que hizo que Daniel Noboa le dé la espalda al pueblo, ¿no? Primero, por no haber aceptado una rueda de prensa y haber llamado a la prensa creyendo, o no sabemos si él quería ganar o perder dentro de esto. ¿Cómo ve ese comportamiento de un presidente que debe dar la cara a su pueblo y después hace una entrevista editada con Yunda? Entonces, ¿dónde está realmente esa transparencia en la parte de comunicación, que creo que ha fallado muchísimo? Sin perjuicio del tuit políticamente correcto, en el sentido de que se reconoció una derrota, hasta ahí nomás, yo considero que las circunstancias ameritaban lo que se denomina un statement, ¿no? Una declaración. Exacto. Un jefe de Estado tiene que salir. Todos los demás, todos los más criticados, todos los peores presidentes de la historia, porque esas son las muletillas que se han puesto de moda. Comparan a un presidente de principios del 2000 con los de 1840, si el peor o el mejor. Parecido a lo que pasa en Estados Unidos. Todo esto son estrategias comunicacionales, no creo que solamente aquí en Ecuador. Pero un jefe de Estado tiene que dar la cara. Tiene que ir y asumir y decir ahora, con estas circunstancias, este es el nuevo rumbo.
hacia este sentido vamos. Esa es parte de la historia. Menos ahora que este telefonito que está ahí es más importante que las neuronas, por así decir. Y después desde una semana y media después de una ausencia, que ojalá se investigue qué fue lo que fue a hacer el presidente a Nueva York cuando supuestamente era Washington, viene y da una entrevista ahí de medio pelo, por así decir, con el señor Yunda, donde habla de la teoría del remesón y la teoría del minuto 89, donde se le carga a los ministros de una u otra manera acerca del tema de la derrota. Ahora nosotros queremos son definiciones. Queremos cuál va a ser el acuerdo fundamental para saber qué es lo que vamos a apoyar, porque el gobierno está enterito, ¿ah? El gobierno tiene 3 años y medio, que es una gran oportunidad, y cuidado, una agonía, ¿no? ¿Es viable la agonía, Henry? No, por los intereses del país. Y No, lo no, importante... es viable políticamente hablando. Como ¿por qué animal digo, político. ¿por qué digo lo otro? Porque si no puede nombrar pues ni un ministro de salud. Me explico, cuidado este espacio que es de reinvención, de un nuevo compromiso, porque está enterito, y hay una ventaja que tiene el presidente Noboa. Esa votación del 16 de noviembre es un estate quieto. Mucha gente ha votado por él y quiere seguirlo apoyando, y me parece muy bien. No hay en el ambiente nada como anteriormente, como vivieron solo en la historia reciente Moreno y el presidente Lazo. No hay sedición, pues no hay conspiración de por medio. Nadie quiere joderlo por joder, por así decir. Ha tocado un tema importante, pero Moreno sí terminó su periodo. Correcto, el otro tuvo una salida anticipada, por así decir, porque tenía como contraparte a unos golpistas confesos y se hizo también uso. El otro tuvo. También, Pero sino que administrar mejor el tema. no es que no lo venció la soberbia. No, más allá de eso, no hay soberbia cuando tú aplicas la Constitución. Eso puede ser errado o acertado, y la historia se encarga de juzgar, no en caliente, mi querido amigo, no en caliente. A Lenin le pasó otras cosas más, gracias a Dios, tenía como contraparte, yo era opositor, pero soy un demócrata, pues. Anda, mire usted quién me reemplazó a mí en el Congreso, pues. Hay unas características distintas. A mí nunca me gustó Lenin, pero yo soy un demócrata, pues. Y a Lenin la parte final le sucedió 1 año y pico antes de salir del gobierno. Si esto le hubiera sucedido al principio, no me hubiera querido imaginar qué pasaba. Yo soy demócrata, yo tengo otros defectos, pero yo sí creo en la democracia, por decir. Los que estaban de contraparte, ese sí en el peor congreso de la historia, el del 2021, eran de otras características, bueno, por así decirlo. Vienen las elecciones seccionales. Pero falta todavía. No falta, ya estamos. Febrero del al camino, 27. ¿Cómo? Febrero del Sí, 27. estamos a un toque. Sí. Las elecciones son en febrero, es decir, comenzamos en... Sí, pero claro, tiene razón, se inscriben en julio, Claro. tienen que aceptar las candidaturas en agosto. Y ya comienza a haber vapor en la materia. ¿Cómo Sí, y ve, los temas? ¿Cómo ve el desarrollo de su admirado Partido Social Cristiano y el liderazgo de su querido Jaime Nebot? ¿Cómo lo ve? Ojalá que el Partido Social Cristiano y todos vayan también a un proceso de reinvención, ¿no? Y este puede ser una gran oportunidad. El tema de las elecciones seccionales, donde el Partido Social Cristiano siempre ha sido fuerte, donde tiene algo que mostrar, tiene gestión que mostrar pasada, y también hacerse cargo de múltiples errores. Pero ese es un compromiso no solamente de ese partido, de todos, más tomando en cuenta la foto de febrero del 25, que salvo el bicaudillismo del novoísmo y del correísmo, a todos, sin excepción, le digo yo que fui candidato, a todos nos fue mal, ¿no? A todos sin excepción, a todos. Así que el compromiso es de todos también, ¿no? 7:25, adelante Astrid. Doctor, solamente quería compartir también algo en tema de la salida del presidente cuando fueron los resultados, ¿no? Usted decía es legítimo el tuit, pero comunicacionalmente también es una forma legítima. Lo peor que una foto que puede tener alguien de autoridad es un mal video, así que lo que no quería dejar como presidente es una aceptación de derrota que realmente en la práctica debió haberse dado tal vez una explicación y darle la cara también a quienes votaron por el a lo mejor sí. lo podía haber hecho al día siguiente, o a lo mejor salir el ministro de gobierno, o creo que hay una secretaria de la administración pública, ¿no? Mandaron al empleado, ¿no? Al presidente del Congreso. Confundieron los roles, porque no tenía él que salir porque no era el representante el algoritmo maneja todo. Aquí piensan que nadie sabe nada, pero ya el estate quieto fue claro, ¿no? Ahora,
Quiero irme por el lado de la nueva figura de la ministra de Gobierno, la verdad. Usted como parte que formó ya de un gabinete que estuvo en esa posición, ¿cómo analiza a la señora Murillo? Ella tiene un paso interesante, ¿no? Pasa de ser la jefe de comunicación de algunos ministros, finalmente fue la del exministro Carrillo, luego pasa como suplente a la Asamblea Nacional, él no se logra posicionar por un impedimento que tenía, asume el cargo de asambleísta, se termina prácticamente declarando independiente, luego de llegar por Construye a la Asamblea Nacional, se alía a ADN y hoy por hoy es la ministra de Gobierno. El presidente parece que ha fijado su mirada en tener un comunicador en ese ministerio. ¿Es el tiempo correcto para buscar esa figura cuando se busca tender puentes? A ver, todo ministro de Estado debe ser un comunicador de su cartera. Eso es connatural. No es que buscas una persona. Lo que pasa es que a lo largo de los últimos años los ministros se esconden. No dan declaraciones. A mí me llama profundamente la atención. Y cuando yo fui ministro, la gente dice, es que tú sí sales. ¿Cómo es que tú sí sales? Es que mi obligación es salir, pues. Eso es parte del puesto. Pero como todo es raro ahora, yo no entiendo estas modernidades, por así decir. Primero. Segundo, yo solo le puedo desear éxitos a la señora ministra. En papeles ha tenido ese recorrido que usted dice. Ha sido asistente en el Ministerio de Gobierno, asistente en el Ministerio de Interior, suplente principalizada como diputada. Yo la vi ahí en un careo que tuvo con el alcalde de Guayaquil. De ahí no conozco más sus ejecutorias. Por el bien del país le deseo éxito. Solo le expreso un criterio, porque no soy nadie para dar consejos. Sea ministra de Gobierno, no ministra pantalla, ¿no? Si ya se sentó en ese despacho, en el despacho de Guevara Moreno y de Camilo Ponce, que sea ministra, no pantalla del señor Jarrín, no pantalla del fulanejo ese que está en el CIES, ya que todo el mundo sabe que son los que mangonean todo. Si va a ser ministra de Gobierno, que sea premier de la República, no pantalla de nadie. Es mi único criterio. Doctor, en ese sentido, o sea, yo tengo una ética muy arraigada. Hay una responsabilidad política cuando uno asume un partido. A pesar que puede ser que tu papito se porte mal o haga cosas que son mal, los trapos sucios se lavan en casa. Para mí, el ser muy explícito o ser muy justiciero dentro de este ámbito que nosotros vivimos aquí en el Ecuador, con el caso otra vez de la vicepresidenta, eso para mí hay una ética política, y si hay algún problema, y ahí viene la vocería también como un problema, eso se arregla adentro y después tú hablas hacia el exterior diciendo tus incomodidades. Parece que hay este manejo personal, ¿no? Donde hay esta visibilidad personal. ¿Qué sucede con esa vicepresidencia, donde a veces los vicepresidentes asumen un cargo que ha sido elegido por el pueblo, pero no tienen ética? Casos y casos. De por sí las relaciones de poder son complejas, tienden al conflicto. No hay un manual para eso, no hay una carrera universitaria, nadie te prepara para eso. Muchas veces estos políticos llegan detrás de una larga trayectoria donde se conocen en los triunfos y en la derrota, en sus actividades privadas o públicas, y aún así existen pugnas. No en vano, pues Velasco Ibarra dijo en su momento que ese cargo era un conspirador a sueldo, por así decir. Y han existido grandes políticos que no se han podido poner de acuerdo. Entonces, no es fácil, puede ser muy simple explicarlo, pero las pasiones, unas cosas se pueden notar como que si fueran traición cuando es un tema de lealtad hacia el país. Y yo siempre me pongo a pensar cuando la gente dice, no, es que fulano, que la traición. ¿Qué entiendes tú por traición? Tu deber principal es ante el país, ante el interés general, el interés público, que es indeterminado. Pero no muchas veces las personas que ejercen el poder disienten sobre eso. Voy a hacer una reflexión, más si es un vicepresidente o vicepresidenta que está elegido en fórmula por el voto popular, no es un simple empleado. Decía Carlos Julio Arosemena Monroy que él había designado ministros de Estado, no muchachos de hacer mandados.
Una de las cosas que le reconozco entre los pocos nombramientos, porque todo esto ha sido el juego de la silla, por así decir, pura rotación ministerial del nombramiento de Herrería, que es un hombre jodido, es que no es un yes man. A la primera que vea o observe algo, lo va a observar, va a pedir rectificación y va a explicar que eso es bueno, porque tampoco hay que prender pues la mecha, pero sí hay que decir esto. Y finalmente un presidente es el que toma la decisión, y esa finalmente es la responsabilidad, esa es la soledad del poder, que todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede aconsejar, todo el mundo puede filosofar, palabra que les gusta a algunos para denostar, pero el que toma la decisión y asume la responsabilidad jurídica, política e histórica es el primer mandatario. Astrid, continúe con la última pregunta. En este sentido, sí quiero consultarle, ya que está dentro de la ponderación del doctor Herrería y de su trayectoria, doctor Cucalón, pero ¿qué tanto o qué tan es posible el doctor Herrería pueda ejercer esa trayectoria y esa sabiduría que los años le han dado en un gobierno que a la interna se habla y se dice mucho que poco escucha? Y el doctor Herrería venía haciendo una serie de declaraciones no en contra, a favor, porque cuando te hacen críticas o cuando te hacen observaciones, por decirlo de alguna mejor manera, al final es para construirte y que mejores. El doctor Herrería venía haciendo una serie de declaraciones, no solamente por el último proceso plebiscitario, sino de anteriores acciones desde que salió de la Corte Constitucional. ¿No cree usted que al final esa llevada al gabinete o esa llevada a esa mesa chica del gobierno era para silenciarlo un poco? ¿O el doctor Herrería encontrará alguna forma de hacer sentir esa sabiduría que tiene? No creo que haya sido para silenciarlo. El doctor Herrería ha tenido algunas posiciones a favor del gobierno en sus análisis jurídicos. Fue uno de los que recomendó una constituyente en un principio sin pasar por la Corte, no sé si usted acordará hace unos meses, pero después fue uno de los que más defendió la institucionalidad de la Corte ante los exabruptos del gobierno y del Espíritu Santo, porque hasta ahora no sabemos quién financió las marchas hacia la Corte Constitucional. Ahí comenzaron los primeros reparos. Y después hizo algunas observaciones como ciudadano, como una persona que conoce de derecho y de administración pública, en buen sentido, en positivo, como lo hacemos nosotros, una crítica democrática, una oposición democrática, jamás sediciosa, por así decir. Ahora bien, con esos antecedentes considero un acierto que el gobierno haya designado a una persona que no era pues un yuplis, por así decir, una persona que viene con otras ideas hasta cierto punto a sumar. Esa es parte, ojalá que fuera más extendido el ejercicio, esa es parte de la lectura de lo que pasó el domingo, señores. Necesitamos gente que venga a sumar, que venga de otros rediles hasta cierto punto, porque esto es difícil, gobernar no es cosa fácil. Por eso en muchas cosas, y en materia de seguridad, por ejemplo, yo no le doy tan duro al gobierno, porque como yo sé lo difícil, que hay gente que quiere que en un chasquido de dedos y esto automáticamente cambie, y no va a ser así. Inclusive con todos los esfuerzos que están haciendo los gobiernos, y este gobierno, ahí está el índice de muertes violentas, es el peor de la historia, para que vean lo complejo que es. Entonces, esa incorporación con una persona con experiencia que sí lo puede ver de tú a tú con el presidente, con el respeto que merece la majestad del puesto, obviamente, pero sí lo puede ver de tú a tú, así como lo veía Rodrigo Borja. Pues este no se va a impresionar a la primera parada de los corrillos de Carondelet, porque ya tiene cancha, pues ya tiene volumen, por así decir. No significa que va a acertar en todo, pero es otro tipo de relación, de hablar de tú a tú, más allá del respeto, en este caso con el primer mandatario. Gracias, Henry, por habernos acompañado esta mañana en Gracias, como siempre. Vamos al corte comercial. RTP